Buenos días, alumnos de CEPREVI. Habla el profesor Víctor Latorre de Historia del Perú. ¿Un comprendido al audio? Por favor, un comprendido al audio. ¿Cómo se escucha? Jóvenes, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por favor, un comprendido al audio. Sí, se escucha, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Iniciando una nueva jornada rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Habla el profesor Víctor Latorre y el tema de hoy es Antiguas Culturas Peruanas 2. Vamos a hablar entonces sobre las culturas del horizonte medio e intermedio tardío. Como ustedes saben, jóvenes, el horizonte temprano y el intermedio temprano son las dos culturas, o sea, las dos etapas, según John Rowe, con las cuales se inician las sociedades con cerámica. Antes de los horizontes, John Rowe decía que no había cerámica. La cerámica aparece en el periodo inicial, según John Rowe, ¿no? En el periodo de las culturas pre-Chavín, donde están, por ejemplo, Cunturhuasi, Pacopampa, Sechín, ¿no? Cupisnique. Y la cultura Chavín, ¿qué hace con todo eso? La cultura Chavín, ¿qué hace con todo eso? Sintetiza. Es Chavín el formativo síntesis porque asimila, resume todo lo que sus predecesoras han construido, han inventado, y Chavín lo reelabora y por supuesto lo procesa y lo difunde. En costa, sierra y selva, Chavín estará presente, sobre todo con su cerámica. Entonces, esa expansión multiregional de la cerámica caracteriza pues a los horizontes, ¿no? Cuando hay unidad cultural, cuando un estilo, en este caso de la cerámica, se difunde en todo el Perú o en casi todo el Perú. Por eso se le llama también culturas panandinas, ¿no? Porque presentan unidad cultural. En cambio, en los intermedios se rompe esa unidad cultural, ya no hay una expansión panandina, sino una expansión regional. Y los estilos ya no se hacen únicos o dominantes, sino se hacen variados, se hacen diversos. Por eso se dice que en los horizontes hay unidad cultural y ¿qué cosa habrá en los intermedios? Diversidad cultural, ¿no? En un ejemplo, ¿no? En la cultura chavín hay un estilo de cerámica dominante, el estilo monócromo. Sin embargo, en el intermedio temprano habrá varios estilos. Por ejemplo, Nazca tendrá una cerámica polícroma, pictórica, con asa puente, y los mochicas tendrán una cerámica bícroma, con asa estribo. ¿De acuerdo? O sea, ya no va a haber unidad, sino va a haber, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Diversidad en el intermedio temprano. Moche y Nazca van a ser absorbidos junto con la cultura Lima, la cultura Recuá y la cultura Huarpa de Ayacucho por una ola cultural que domina todo el Perú, vinculada al culto de un dios que lo hemos visto en la estela de Raimondi de Chavín, un dios con varas, un dios con báculos, un dios que tiene aspecto antropomorfo. ¿Cómo se llama esa litoescultura donde está representado el dios Huiracocha? ¿Ah? Con dos varas, con dos báculos, con dos bastones que, como ustedes saben, simbolizaba el poder. ¿Cómo se llama? Vamos, jóvenes, una respuesta. ¿Cómo se llama la litoescultura Chavín, donde se observa al dios de los báculos, al dios de las varas o al dios Huiracocha? Vamos, una respuesta de los cachimbos. A ver, los alumnos están fríos, parece, están fríos. De Raimondi. No. La estela de Raimondi, muy bien, que también es un emblema de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ahora vamos a tener la imagen de la estela de Raimondi con algunos cambios en las litoesculturas de Tiahuanaco y en los tazones polícromos de la cultura Huari, ¿de acuerdo? Imponiendo, ¿qué cosa otra vez?
la unidad cultural en costa, sierra y selva. ¿Cómo se llaman esas dos culturas que coexistieron en el horizonte medio entonces? Tiahuanaco y Huari. ¿Y a qué dios rindieron culto y lo difundieron en todo el Perú? Al dios Huiracocha, ¿sí o no? Por eso la cultura Huari va a adorar al dios Huiracocha y los arqueólogos lo van a llamar el dios Visco, mientras que al Huiracocha de la cultura de Tiahuanaco, los arqueólogos lo van a llamar el dios Llorón, ¿no? Pero en esencia es el mismo dios, difundido en este caso por distintas sociedades. Cuando colapse Huari, que fue un imperio, que fue un estado militarista y expansionista, va a surgir las culturas del intermedio tardío, culturas que quieren ser un imperio, sobre todo de las culturas que comienzan con Che, Chimú, Chanca. Esas dos culturas eran guerreras, ¿no? La cultura chincha más bien tenía predilección por el comercio. Y la cultura chachapoyas es una cultura selvática, ¿no? Es una cultura regional. Pero los incas que surgieron en el intermedio tardío van a derrotar a todas las sociedades contemporáneas a ella, sea por vía violenta o sea por vía diplomática, o sea, pacíficamente, ¿de acuerdo? Entonces, es una etapa en donde las culturas disputan el poder, por quién tiene la supremacía, por quién tiene el liderazgo, ¿no? Al final van a ser dos culturas guerreras las que van a disputar el poder. La cultura chanca de Andahuaylas versus la cultura inca del Cusco. ¿Quién creen que ganará esa batalla que se va a desarrollar aproximadamente por los años 1440 después de Cristo? ¿Qué cultura será la vencedora de esa batalla que se produjo en Yaguarpampa? Inca. Los incas, iniciando pues el horizonte tardío, porque el vencedor se llamó Pachacútec y él inició el verdadero imperio, no de los incas. Antes los incas eran una confederación, ¿no? Que comenzó con un legendario curaca llamado Manco Cápac, que luego se convertiría los posteriores incas en una confederación y luego en un imperio a partir de Pachacútec. Entonces, con Pachacútec ya se rompe el equilibrio en el intermedio tardío y Pachacútec va a ser el primer inca del imperio y nadie puede parar a los incas ya. Nadie puede parar a los incas porque se van a apoderar del recurso más importante del Perú. ¿Cuál es el recurso más importante del Perú? El oro, la plata o la mano de obra. ¿Qué dicen ustedes? Acuérdense ustedes que el ganador siempre se queda o siempre tiene aliados, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuál es el recurso más importante con que cuentan los estados para expandirse? ¿El oro, la plata o la mano de obra? Estoy hablando de la civilización andina, por si acaso. ¿Ah? La mano ¿Cuál de es? obra. La mano de obra, que tiene varios sinónimos, ¿no? Se le puede llamar mano de obra, se le puede llamar recursos humanos, también se le puede llamar recursos humanos o fuerza de trabajo, ¿no? Entonces siempre se estará refiriendo a lo mismo, al recurso humano. Y por supuesto, los incas inauguran el horizonte tardío. Ya les dije, si no me equivoco ayer, que los incas iban hacia el tercer, ¿qué? ¿Al tercer horizonte o al tercer intermedio? Los incas iban rumbo... Horizonte. No, 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 no. O sea, si se acaba... Si se O acaba... sea, ellos pertenecen al tercer horizonte, pero debió haber sido intermedio. Claro, si continuaban la cultura andina, la civilización andina, sin intervención extranjera, entonces nos estábamos yendo al tercer, ¿qué? Al tercer Intermedio. intermedio, al tercer intermedio. Claro, lo más probable es que se regionalicen, ¿no? La civilización andina se iba a regionalizar, se iba a dividir, porque Quito
era muy fuerte por el norte y Cusco era fuerte por el sur. Y un solo hombre era prácticamente ya imposible que mantuviera unido esos territorios. Lo más probable es que se hubiera dividido, pero eso no lo podemos saber por la llegada de los invasores. ¿Al mando de qué hombre? Francisco Pizarro. Pero hubo un portugués que pudo haber llegado antes, ¿no?, de Francisco Pizarro. ¿Se acuerdan ustedes quién fue ese portugués? A ver, los que leen más, los que estudian más, los que siempre se van a su biblioteca. El portugués Alejo García, ¿sí o no? El portugués Alejo García. Bueno, estas etapas de la historia del Perú antigua se la tienen que aprender, ¿no? Solamente, según John Rowe, antes del horizonte temprano estaba el periodo inicial, lo que para el señor Luis Guillermo Lumbreras significa el formativo inicial. Para el señor Rowe también se le llama inicial, pero solamente inicial. ¿Por qué? Porque ahí se inicia la cerámica 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Ahí está la cultura Sechín, la cultura Cupisnique, la cultura Culturhuasi, la cultura Pacopampa y Cajamarca, igual que Culturhuasi, y que Chavín luego lo va a asimilar. Y antes del inicial, del periodo inicial, está el precerámico, lo que hemos estudiado como periodo lítico y periodo arcaico inferior y arcaico superior. Así que cuidado, ¿eh? Si viene una pregunta, como por ejemplo, antes de Chavín, ¿cómo se llama antes del horizonte temprano? ¿Cómo se llama el periodo histórico? Ustedes que deben responder, según John Rowe, deben responder periodo inicial. Y según Luis Guillermo Lumbreras, deben responder formativo inicial. ¿De acuerdo? Formativo inicial. ¿Y cómo se llama el periodo anterior al periodo inicial según John Rowe? Periodo precerámico. Periodo precerámico. Porque no hay cerámica, pues, ¿se acuerdan? El hombre de Lauricocha, Paiján, hasta el hombre de Caral no conocía la cerámica. Sin embargo, cuando te preguntan qué cosa había antes del formativo inicial, según Lumbreras, tú tienes que responder el periodo lítico y el periodo arcaico, lo que hemos estudiado, arcaico inferior y arcaico superior. ¿Entendido? Espero pues que no dejen de responder las preguntas. A ver, ¿qué cosa es el segundo horizonte? La cronología, más o menos para que tengan una idea, 600 después de Cristo a 1200 después de Cristo. Profesor, pero si los mochicas, usted no dijo que duraron hasta el año 800, ¿por qué usted acá no dice que comienza recién a partir del año 600? Es que el colapso de una sociedad no es de un día para otro, es un colapso progresivo, es un colapso que se va dando poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces no se piense pues que la cultura mochica va a caer de un momento a otro, es un proceso de decadencia, es un proceso en la que las culturas van perdiendo su dinámica, su fuerza, ¿no? Y eso es un proceso, no se da de la noche a la mañana, ¿no? Ahora, el segundo horizonte medio tiene dos sociedades, dos civilizaciones, dos esferas de influencia, ¿de acuerdo? ¿Qué culturas imponen al dios Huiracocha en todo el Perú, en toda la zona panandina? ¿Cuáles son las dos culturas que difunden el culto al dios Huiracocha? Las culturas tiahuanaco, en el sureste del Perú, en la zona altiplánica, que incluye Bolivia, y la sociedad Huari, que tiene su centro en Ayacucho y que se va hasta Cajamarca, ¿no? Son fronteras que obviamente no son seguras, son influencias que se van dando a través del tiempo. A ver, ¿cuál es la cultura que se impuso por las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la cultura que se impuso por su fuerza militar? ¿No? Y que por supuesto le da el nombre de horizonte a esta etapa. Porque, ojo, según John Rowe, se le va a llamar segundo horizonte, o también se le va a llamar horizonte medio. Pero según Luis Guillermo Lumbreras,
se le denomina con otro nombre. Pero para eso me tienen que decir ustedes cuál de las dos culturas se impuso por la vía militar. Vamos, una respuesta de los futuros cachimbos de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Vamos, jóvenes. Wari, Huari, claro, porque Huari llegó a ser ¿qué estado? ¿Qué clase de estado fue Huari? Imperio. Un imperio. Eso lo dijo el arqueólogo Luis Guillermo Lumbrera, ¿se acuerdan o no? Entonces, con esa tipificación del Estado, podemos decir que Huari fue pues la que dejó más huellas, ¿no? De su poblamiento, de su permanencia en un territorio, como veremos después, donde iba Huari dejaba una huella. ¿Cuál es esa huella indeleble, imborrable, que va a durar por los siglos de los siglos? La construcción de ciudades como cabeza de región. Por eso la planificación urbana fue una característica fundamental de los Waris, ¿sí o no? ¿No? A ver, entonces, si al horizonte medio se le llama así, según John Rowe, a esa etapa, ¿cómo se le va a llamar según Luis Guillermo Lumbreras? Si Lumbreras pone énfasis en las cuestiones políticas, sociales y económicas, en este caso pone énfasis en las cuestiones políticas. ¿Qué clase de Estado tuvo Huari para que con ese nombre sea denominado el horizonte medio? Ya prácticamente estoy dando la respuesta. Según Lumbreras, al horizonte medio, ¿con qué nombre también se le conoce? Comienza con I. Vamos, jóvenes, comienza con I. ¿Imperial? A ver, por ahí una Imperio. respuesta. ¿Pero qué imperio? ¿Imperio Imperio. romano? Imperio ¿Imperio Ponantino. Wari, Imperio Wari, pues jóvenes, Imperio Wari, así, a secas, Imperio Wari. ¿Cómo va a ser Imperio Asirio, Imperio Romano, Imperio Acadio? No, tiene que ser Imperio Wari, pum. Así se le llama al horizonte medio según Lumbreras, ¿no? Y se le llama horizonte medio según Rowe, ¿de acuerdo? Que divide a la historia del Perú antiguo en horizontes e intermedios. Dicho esto, ya podemos hablar entonces de la influencia de Huari. La influencia de Huari llega pues al norte, al centro y al norte. La influencia de Tiahuanaco llega al sur. A ver, ¿cuál es la capital de Tiahuanaco? Donde habían muchos centros urbanos. La capital de Tiahuanaco, vamos, según la diapositiva, donde estaba Taipicala, Taipicala. Ahí se encontraban construcciones de piedra tallada y pulida. Esa pregunta vino en la Vía Real, ¿no? ¿Por qué se caracteriza la arquitectura de Tiahuanaco? Porque tenía construcciones con piedras talladas y pulidas, donde no usaban ningún tipo de argamasa o concreto. Se unían esas piedras con, Grapas de cobre. con grapas de cobre, ¿no es cierto? Y también algunas aleaciones también había. El cobre con el estaño que da, el cobre con el estaño que da, es el bronce, ¿no? Ahí se inicia también la metalurgia del bronce. ¿Y qué ejemplos de pirámides hechas con piedras tenemos en Tiahuanaco? La fortaleza de Acapana, el palacio de Calasasaya, ¿no es cierto? El templete semisubterráneo, no se vayan a olvidar de esas tres construcciones en la capital Taipicala. La fortaleza de Acapana, el palacio de Calasasaya, el templete semisubterráneo. La litoescultura más importante fue la Portada del Sol, en cuya parte superior y central estaba el dios Huiracocha, no se vayan a olvidar. También, todas esas construcciones que he mencionado, ¿en qué país se encuentran? ¿En qué país altiplánico se encuentra? Ya te di la respuesta también. Si te digo en qué país altiplánico, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Bolivia, En el estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Así le pusieron su nombre de acuerdo a la Constitución, el señor expresidente de Bolivia, Evo Morales, ¿no? El estado plurinacional de Bolivia.
Efectivamente, ¿no? Ellos son o fueron un estado colonizador. Tiahuanaco fue un estado colonizador que buscaba recursos, ¿no? Porque en el altiplano no encuentran todos los recursos necesarios para vivir. Entonces, si tú quieres encontrar más recursos, porque Tiahuanaco te da papa, te da, por ejemplo, tubérculos, ¿no? Ocas, ¿no? Kiwicha, te da quinoa, pero el hombre quiere más, ¿no? Entonces, eh, utilizaron técnicas. ¿Cuál fue la técnica que se utilizó fuera de la meseta del Collao para conseguir recursos que no tenía la meseta? El control Una vertical de pisos ecológicos. El control vertical de los pisos ecológicos, ¿sí o no? Eso significa que los tiahuanaquenses necesitaban o no misioneros. A esas personas que iban a recorrer el Perú buscando regiones donde cultivar, ¿sabes con qué nombre se le va a conocer? Un nombre muy conocido después en la época de los incas. Los Miti Maes. Los Miti Maes. Los Miti Maes eran colonizadores, ¿sí o no? Por eso que los tiahuanacos construyeron colonias, establecieron colonias muy distantes de Taipicala, donde explotarían recursos que su medio ambiente no les proveía. De tal suerte que a los tiahuanaquenses no les faltó nada, lo tuvieron todo, ¿sí o no? Porque practicaron el control vertical de los pisos ecológicos, gracias a qué hombres, gracias a los miti maes, a los colonizadores, ¿no? De ahí entonces viene el nombre del Estado tiahuanaco. ¿Cuál es el nombre del Estado tiahuanaquense? Estado colonizador y teocrático. ¿Por qué, profesor, le ha puesto colonizador? Porque su política es colonizadores a distintos lugares del Perú para explorar, para explotar, para cosechar, sembrar y cosechar los recursos y regresarlos a Taipicala. Profesor, ¿y usted cree que los demás pueblos le van a aceptar? Pues para eso está la persuasión. ¿Ustedes persuaden o no persuaden a las personas para que se haga la voluntad de ustedes? Claro, los convencen, ¿no? Los animan. Entonces, ¿qué hacían los tiahuanacos si era un estado teocrático para persuadir a que les den un pedazo de territorio para que ellos puedan cultivar y luego cosechar y luego trasladar sus recursos a Taipicala? Tenía que enseñarle la imagen de qué Dios. A ver, hablen. Tenían que enseñarle la imagen de qué Dios. Viracocha. Del Dios Huiracocha, ¿no es cierto? Del Dios Huiracocha para que los pueblos se sientan, ¿qué cosa? Admirados, se sientan pues anonadados, se sientan pues impresionados y le digan, ¿qué? ¿Huiracocha es tu Dios? Sí, en nombre de él, dame una parte de tu territorio. Y por supuesto, todo terminaba bien, ¿no? Y ya, bueno, si no había aceptación, podría darse una guerra, ¿no? Porque primero la persuasión es militar o pacífica. ¿Qué dicen ustedes? Pacífica. Claro, primero te dicen, por favor, dame un pedazo de tu territorio. Yo te voy a dar también un pedazo de mi territorio si quieres ir a las zonas altas, yo te voy a dejar ahí cosechar algunos productos. Déjame cultivar en tu territorio. Pero si no quieren, ya ahí viene la guerra, pues, ¿no? Si no hay conquista pacífica, la conquista tiene que ser militar, ¿de acuerdo? Entonces ya saben por qué Tiahuanaco es un estado colonizador, teocrático y militarista, ¿sí o no? Porque enviaba colonizadores para practicar el control vertical de los pisos ecológicos y así tener una dieta pues equilibrada, una dieta completa, ¿no? De todos los productos que tiene el Perú antiguo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ¿no? El arte que ellos elaboraron estaba en función al dios Huiracocha. La litoescultura, muy impresionante de Tiahuanaco, tiene también esa característica. Ya le dije, ¿en qué litoescultura estaba representado el dios Huiracocha? ¿Te acuerdas? ¿En la portada de qué? El sol. En la portada del sol. Pero también existen litoesculturas que representan a figuras de sacerdotes como el monolito Bennett, el monolito Ponce, el monolito del fraile. Acuérdate, el más grande de todos, el monolito Bennett,
luego ya viene el monolito de Fraile, el monolito Ponce. Son figuras antropomorfas que representan a sacerdotes. ¿En qué vasos también estaba representado, dentro del contexto de la cerámica, al dios Huiracocha? En los vasos quero, ¿no? En los vasos quero y en las vasijas donde se producía incienso llamados pebeteros, en los famosos pebeteros. Ahí estaba también representado el dios Huiracocha de Tiahuanaco. ¿Qué lengua hablaban los tiahuanacos? ¿Se acuerdan? Runacimi. No. Ellos hablaron el puquina. Acuérdense, ellos hablaron el puquina. Profesor, ¿y qué les pasó a los tiahuanacos? Mira, los tiahuanacos fueron invadidos por los reinos aymaras, ¿no? Y fueron obligados a navegar por el lago Titicaca en su huida, llegando al Cusco. Conclusión, los tiahuanacos, ¿en qué cultura se convirtieron si llegaron al Cusco? Y tuvieron que comenzar de cero. ¿En qué cultura se convirtieron? En Incas. los incas. Profesor, ¿dice usted la verdad? Claro, la lengua de los incas fue el runashimi, pero ¿cuál fue su lengua secreta? El puquina, ¿sí o no? El dios principal de los incas fue el sol, el Inti, pero ¿cuál dios fue el dios secreto? ¿El dios secreto quién fue? Huiracocha. Huiracocha, el dios creador, algunos lo llaman, pero yo creo que es el dios ordenador del mundo antiguo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaron los colonizadores de los incas? ¿Cómo se llamaron los colonizadores de los incas? Porque ellos también iban a distintas regiones, ¿no? Para actividades políticas, actividades culturales, productivas. Los mitimaes, ¿te acuerdas o no que los incas usaron los mitimaes? Pero eso sería una costumbre que ellos habrían recordado de qué cultura, de los tiahuanacos, pues sí o no, de la cultura tiahuanaco. Ahora, Huari, que es una cultura que se encuentra al centro y al sur del Perú antiguo y que se desarrolló en las tres regiones, en costa, sierra y selva, ¿a qué ciudad tuvo como capital? ¿A qué ciudad? Viñaque. A Viñaque, ¿sí o no? Y se forja la cultura Huari a partir de tres culturas: Huarpa de Ayacucho, Nazca de Ica y Tiahuanaco del Altiplano. La suma de las tres es Huari, ¿de acuerdo? Pero de cada una sacará algo muy importante. Por ejemplo, los Huari, ¿qué cosas van a sacar de Huarpa? El territorio, porque Huarpa estuvo de Ayacucho y Viñaque, ¿de dónde es? Viñaque, ¿de qué actual región es? También de Ayacucho, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa toman de los Huarpas? El territorio. ¿Qué cosa toma de los Nazcas? El militarismo. ¿Te acuerdas o no que los Nazcas tenían cabezas trofeo? Era un estado teocrático militar. Ese militarismo también lo asimilan los Huaris, ¿no? La construcción de ciudades. La capital de Nazca fue Cahuachi, una pirámide trunca y escalonada. Esa idea de engrandecer sus construcciones con grandes ciudades también van a ser en los Huaris. Ellos van a destacar en planificación urbana, ¿no? Y los tiahuanacos ya saben con qué van a influenciar sobre Huari. El dios Huiracocha, ¿no? Pero repito, los Huaris le van a poner un cambio. Los ojos lo van a poner con las fases lunares y por eso se le va a llamar el dios Virolo o el dios Visco, los Huaris, ¿ah? Y mientras que por tener aparentemente lágrimas cerca de los ojos, al Huiracocha de Tiahuanaco, ¿con qué nombre se le llama? Al Huiracocha de Tiahuanaco, ¿con qué nombre se le llama? ¿El dios qué? El dios Llorón. Llorón, ¿sí o no? Llorón. Llorón, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, Huari es un estado que construye ciudades en diversas regiones. La pregunta es, ¿esas ciudades tienen todo o no para la comodidad de la clase alta de Huari? Tienen templos, tienen palacios, tienen cuarteles militares, tienen acueductos, tienen plazas, tienen almacenes, tienen oficinas, de todo.
Por eso se llama ciudades planificadas. Planificación urbana. Urbe significa ciudad, ¿de acuerdo? Y esas ciudades eran de acuerdo a la expansión. A más expansión, más ciudades. Si ellos abarcaron costa, sierra y selva, entonces fácilmente fue la cultura que construyó más ciudades. Repito, en forma planificada. ¿Para qué? Para explotar lo más importante que hay en el Perú. ¿Qué recurso, les dije, es el más importante que hay en el Perú? Y que te permite gobernar con comodidad y hacer muchas obras. ¿Cuál es el recurso que te permite tener muchas obras y controlar el territorio con mucha comodidad? La mano de obra. Por eso es que habían grandes talleres en la ciudad de Huaraz, donde trabajaban hombres y mujeres al servicio del Estado Huaraz, al servicio de los señores de Huaraz. Para que estas ciudades puedan estar interconectadas con todas y en especial con la capital Viñaque, ¿qué cosa construyeron los huaris? Algo en lo cual fueron pioneros. ¿Qué significa que sean pioneros? No, las cabezas de región son las ciudades, porque donde llegan ellos mandan. Cabeza significa que tú mandas, que tú gobiernas, que tú utilizas la mano de obra, que tú explotas, ¿no es cierto?, a la población de la región. Pero ¿cómo unes una región con otra región? ¿Los caminos? Los caminos llamados Capañán, ¿sí o no? La red vial llamado, ¿qué cultura construyó la primera red vial? ¿Qué cultura construyó el primer Capañán? Los huaris, para unir el Perú, ¿sí o no? Es una forma de unir el Perú. Los hombres que unían el Perú y que recorrían los caminos eran los chasquis. ¿Quiénes eran los chasquis? Los difusores, pues, de los mensajes. En su mano tenían el mensaje. ¿Qué cosa era? ¿Era un cuaderno, un libro, un pergamino o eran unos cordones? ¿Cómo transmitían los mensajes? Cordones. Con cordones. ¿A esos cordones con qué nombre lo denominamos? ¿Se acuerdan? ¿Quipus? Quipus, claro. A ver, ¿dónde se ha descubierto el quipu más antiguo del Perú? Tenemos que remontarnos al arcaico superior, ¿ya? ¿Dónde se ha descubierto el quipu más antiguo del Perú? ¿Se acuerdan de ayer? Le dije la deformación craneana de Paracas. La deformación craneana de Paracas más antigua la hizo el hombre de Lauricocha. ¿Se acuerdan o no? Ahora, nuevamente, ¿dónde está el quipu más antiguo del Perú? Donde se construyó la primera ciudad religiosa del Perú y América. ¿Dónde se construyó la ciudad religiosa más antigua del Perú y América? Caral. En Caral. Ahí también hubo quipus, porque también hubo gobiernos de sacerdotes y necesitan pues una estadística, necesitan contar la producción, contar a la población para administrar mejor su territorio, ¿sí o no? Entonces no se olviden de los quipus, que también, al igual que los chasquis, ¿no?, tienen un papel importante en el gobierno del estado huari. Los huaris unieron el Perú con una lengua que luego la utilizaron los incas. ¿Cómo se llamó esa lengua? Que posiblemente también la haya utilizado Chavín y muy posiblemente la cultura caral. Lo dijo la señora Ruth Shadi. ¿Runasimi? El runashimi, que los españoles llamaron quechua, ¿no es cierto? El runashimi. Profesor, pero ¿cómo va usted a decir que el runashimi ya se hablaba en Caral? Sí, pero sería una especie de paleo runashimi. ¿Qué significa un paleo runashimi? Antiguo. Un antiguo. Es igual, hace 500 años ya se hablaba castellano en el Perú, ¿sí o no? Español. Hace 500 años. Fueron traídos por los conquistadores. La pregunta es, ¿ese castellano del 1500, del siglo XVI, era exactamente igual al español que hablamos ahora en el siglo XXI? ¿Es exactamente igual? No. No, no es igual. Hay algunas palabras que podías entender, ¿no? Si te trasladas a esa época por el túnel del tiempo, bueno, algunas palabras puedes entender,
pero la gran mayoría no la vas a entender. Por ejemplo, el verbo hacer. El verbo hacer, ellos no lo escribían hacer con H, lo escribían con F. Entonces, ¿qué decían? En lugar de hacer, ¿qué decían? Facer, facer, ¿no? Y así en casi todititas las palabras, ¿no? Claro, por intuición puedes haber llegado a la respuesta, pero para eso se necesita pues una ciencia, ¿no? Una ciencia cooperativa de la historia llamada paleografía, ¿no? La paleografía. En base a eso ya tú puedes, justamente ayer el profesor Pachas me dijo que recomiende a los postulantes de CEPREVI a que ingresen a humanidades, ¿no? Para que ustedes sean también historiadores, antropólogos y o sociólogos, ¿no? En todo caso, ya depende de ustedes, ¿no? Efectivamente, pues no se gana mucho, pero si ustedes son buenos en su profesión, saben inglés, saben idiomas, ¿no? Son expertos en computación, sí se puede encontrar trabajo, ¿no? Todo está en que sean buenos en lo que hacen y les apasione sobre todo lo que ustedes hacen. A ver, entonces, los Waris unieron el Perú, ¿verdadero o falso? Con caminos, ¿sí o no? Con la lengua, por supuesto, y con la religión. ¿Con qué religión ellos unieron el Perú? Con el culto al dios Huiracocha, con el dios Visco, ¿sí o no? Que estaba representado en los tazones polícromos de la cultura Wari, ¿sí o no? Ahí tenemos una diapositiva sobre la cultura tiahuanaco. ¿Quién descubrió la cultura tiahuanaco? Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León, ¿no? Un cronista del siglo XVI. Está ubicado su centro de Tiahuanaco, ¿en qué meseta? Del Collao. En la meseta del Collao, ¿en qué país? Bolivia. En Bolivia, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su capital ya hemos dicho que fue Taipical. Abarcó Bolivia, abarcó el norte de Chile, ¿no? Abarcó el sur del Perú, ¿no? Y obviamente, ¿quién fue su dios más importante? El dios Huiracocha. Y fue pues el centro, ¿no? Taipicala fue el centro del mundo para ellos. ¿De qué vivían los hombres de Tiahuanaco? Por vivir en la meseta del Collao. Tienen pues una agricultura de altura, pero lo que más les da recursos es el pastoreo. ¿Por qué el pastoreo le da muchísimos recursos? Porque en la meseta del Collao existe el lichu, y el lichu es alimento de los camélidos. Por lo tanto, si abunda el lichu, abundan los camélidos. La ganadería o pastoreo será una actividad que le dé muchísimo más recursos a los hombres de la cultura tiahuanaco. Y la pesca lacustre, ¿por qué? Porque ellos pescan en el lago Titicaca principalmente, ¿sí o no? Ellos usaron unas técnicas de cultivo en los cerros, donde cultivaron el maíz también. ¿Cómo se llama ese cultivo en los cerros? Donde se lleva tierra cultivable, donde se lleva piedras y se hacen muros de contención. Se coloca la tierra y luego se riega a través de la lluvia y de canales y tienes ahí cultivos de maíz en todos los cerros. A esas terrazas se le llama andenes, pero en quechua, apúntalo, se le llama patapata. Los andenes en quechua significa patapata, ¿no? Y son pues terrazas agrícolas que sirvieron para evitar la erosión del suelo, es decir, para evitar los temibles huaicos, para ampliar la frontera agrícola y por supuesto para tener grandes reservas de maíz. Era muy necesario, sobre todo para la chicha de jora, para darle a los trabajadores, ¿no? La técnica que se emplea también en la meseta del Collao, ¿cuál es? Escúchame bien, ¿ah? La técnica que se emplea dentro de la meseta del Collao, ¿cuál es? ¿El control vertical de los píos ecológicos o
los camellones. ¿Cuál es la técnica que se emplea dentro de la meseta del collado? Los camellones. Los camellones, muy bien, porque el control vertical de los pisos ecológicos se aplica fuera de la meseta del collado, en otras regiones, en otros pisos altitudinales, donde crecen otras regiones, ¿sí o no? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, no se vayan a olvidar. Profesor, ¿qué cosas son los camellones? Son chacras elevadas que tienen una forma sinuosa. ¿Qué significa forma sinuosa? ¿Forma recta o curva? ¿Qué significa eso? Forma recta o curva. Forma de una curva, donde tú cultivas en la parte alta, ¿no? Y en la parte baja, profesor, hay agua, que puede ser agua de los lagos, puede ser agua de los ríos, pero tú cultivas en la parte alta, tú has formado ahí un relieve elevado, eso se llama chacras elevadas a los camellones, por eso también se le llama chacras elevadas, porque tiene un relieve elevado, ¿no? Y ahí cultivas las plantas que no crecen pues en el altiplano. Por ejemplo, el maíz, es difícil que crezca el maíz, pero se produce maíz a pesar de las dificultades, profesor, pero si hace 10 grados, 15 grados, 20 grados bajo cero, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Eso es una región suni. Mucho frío, profesor. Está bien, pero se va a producir el maíz con dificultades, pero se va a producir. ¿Cómo se hace, profesor? Es que el agua de los ríos capta los rayos solares durante el día y los libera durante la noche, creando pues la inversión térmica, ¿no? Eso lo hace el agua. Y eso hace que las noches sean frías o calientes. A ver, completen. ¿Cómo son las noches si hay agua? Calientes. Noches son calientes y la planta no se muere de frío, ¿no? Y eso hace entonces que haya agricultura de maíz en la meseta del Collado, gracias a qué técnica agrícola, llamada también chacras elevadas, llamada también waru-waru, Los o más camellones. conocido por ustedes, los camellones, pues sí o no, porque asemeja el lomo de los camellos, ¿sí o no? Estoy hablando dentro de la meseta del Collado. Fuera de la meseta del Collado, fuera de la meseta del Collado, existe el control vertical de los pisos ecológicos o de los pisos altitudinales, porque cada región es como si fuera un piso, porque tiene diversa altitud, ¿no? La costa Ochala, la región Quechua, la región Selva Baja, todos tienen una altitud. Y de acuerdo a esa altitud, aparece pues una nueva flora o una nueva fauna, que son recursos que el hombre necesita para mejorar su existencia, ¿no? Y sobre todo para conservar los alimentos también. Si tú pescas en la costa y llevas pescado allá a la sierra, el pescado se va a malograr, pero para eso está la técnica de la deshidratación de los alimentos. Le saca las vísceras, le pone sal y ese pescado te va a durar, ¿sí o no? Carne pura. Igual cosa pasa con la carne de la llama. La carne de la llama se convierte en charqui, ¿sí o no? La salas, le sacas el agua y eso se puede comer. Un plato que ustedes hayan comido, a ver, de los tiahuanacos, a ver, las chicas cocineras que han probado ricos potajes y que han preparado también ricos potajes con los insumos de los productos que nos han delegado los tiahuanacos. Un plato que seguramente te puede tocar ahora como almuerzo. El oyuquito con charqui. Todos ustedes han probado, ¿no? Oyuquito con charqui. Pues bien, es un plato típico de la cultura tiahuanaco, ¿sí o no? Ellos tuvieron la industria de la deshidratación de los alimentos, destacaron. Y por ejemplo, si ellos tienen, por ejemplo, bastante carne, lo convierten en charqui. Pescado, también lo deshidratan. ¿Y qué producto se convierte en chuño? La papa, ¿sí o no? La papa que se malogra en su estado natural, tú la deshidratas, se convierte en harina y eso te va a durar también bastante tiempo, te va a durar varios meses, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haya escasez,
todos los tiahuanacos se van a ir a sus almacenes a sacar chuño, a sacar charqui, y en general ellos deshidrataban cualquier producto, ¿no? Eran en eso campeones. Para Tiahuanaco entonces la previsión no era cosa desconocida. Ellos sabían guardar recursos para épocas de escasez. Ahí están algunas construcciones de Tiahuanaco, de la cual ustedes ya pueden deducir lo siguiente. ¿En qué se parece la arquitectura tiahuanaquense y la litoescultura tiahuanaquense a Chavín? Admiren ustedes esos espacios, esos lugares de Taipicala. Díganme ustedes, ¿cómo se llama esas, lo que más se asemeja a Chavín? ¿Qué cosa sería? A ver. Fíjense en las paredes. Ahí está el templete semisubterráneo. ¿Qué tienen arquitectura religiosa? Claro, pero en cuanto a la forma, en cuanto a las piezas, Esas clavas. las famosas cabezas clavas. ¿Se nota o no, jóvenes, las cabezas clavas en los muros del templete semisubterráneo? ¿Ven o no ven las cabezas clavas? Sí, se ve, profe. Sí se ve, ¿no? Por acá, hay bastantes cabecitas clavas por acá, ¿sí? O sea, es como si estuvieran recordando a qué cultura. Es como si Tiahuanaco estuviera recordando a qué cultura. ¿A la cultura qué? Chavín. A la cultura Chavín. Entonces Chavín fue una cultura panandina. Esto es una demostración de que Chavín es una cultura panandina y que dejó pues recuerdos, ¿no? En sociedades distantes, en sociedades alejadas, ¿de acuerdo? Y acá tenemos a la portada del sol en la parte superior, ¿no? En la parte lateral y superior tenemos a la portada del sol, ¿no? Y aquí, y en la parte superior y central, ¿qué cosa está representado? En la parte superior y central, ¿qué cosa creen que está representado? El dios Viracocha. El dios Huiracocha. Chiquito, pero poderoso. ¿Por qué digo que es chiquito, pero poderoso? Porque está agarrando dos, ¿qué? Dos varas. ¿Y las varas qué simbolizan? Las varas ¿qué representan? En la cosmovisión andina, el poder, ¿sí o no? Y acá no está agarrando una vara, está agarrando dos varas. ¿Qué les parece? Doblemente poderoso, ¿sí o no? Este dios Huiracocha lo hemos visto en la estela Raimundo y ahora lo vemos en la portada del sol y luego lo veremos en los tazones polícromos de la cerámica Huari. Y acá tenemos otro monolito. Los tiahuanacos destacaron también en la representación de monolitos, ¿no? En este caso, ¿qué cosa se representa? ¿La figura de un ave, la figura de un hombre o la figura de un animal? De un hombre. De un hombre, muy bien. Tiene que ser pues la figura de un sacerdote, una figura sagrada, ¿no? Y es el monolito más grande que existe, mide 7,5 metros de altura. ¿Cómo se llama este monolito? El monolito de Bennett. El monolito de Bennett, que pesa como 17 toneladas, es más pesado que la portada del Sol, que pesa solamente 10 toneladas, ¿no? Esto, lo que está abajo también, que son las construcciones de Calasasaya, ¿no? El pórtico de Calasasaya, ¿están en qué país actual? ¿En qué país de Sudamérica? En Bolivia. Todo esto está en Bolivia. ¿Qué hicieron los hombres de la cultura tiahuanaco? ¿Se quedaron en Bolivia o se fueron al Perú? Se fueron al Perú porque ahí encontraban muchos recursos, porque ahí encontraban muchas cosas buenas y se fueron a colonizar el Perú. Por eso Tiahuanaco hemos dicho que es un estado colonizador, ¿de acuerdo?
Y ahí está la alfarería. ¿Qué significa alfarería, hemos dicho? ¿Qué significa alfarería? Cerámica, ¿sí o no? La alfarería significa cerámica. Predomina, ¿qué color? El color anaranjado. ¿Y cómo se llama el cómo se llama el vaso para las ceremonias religiosas? Quero. El quero, ¿no es cierto? El quero es el vaso ceremonial, en donde también está representado figuras geométricas, figuras religiosas, entre ellas el dios Huiracocha, ¿no? Y los vasos o vasijas para hacer incienso y que hacen la vez de sahumerio, se conocen con el nombre de pebeteros. Ahí está, los sahumerios son aquellas vasijas para quemar hierbas y producir el humo en las ceremonias religiosas, se llama pebeteros, ¿no? Pebeteros. Acá están los pebeteros y acá están los vasos tipo queros de la cultura tiahuanaco, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la alfarería, por si acaso. Alfarería significa cerámica. También tuvieron textilería, donde representaron al dios Huiracocha. A su textilería le llaman diseño acordeón. El historiador Pablo Macera lo llama el diseño acordeón. ¿Por qué? Porque son mantos largos que para tener una visión general de ellas había que extenderlo. Y al extender los mantos, ¿no? Parecía que el tiahuanaco estuviera tocando ¿qué instrumento musical? El acordeón, ¿no? Entonces eran mantos largos, ¿no? Para poder enseñar, difundir la imagen del dios Huiracocha. Entonces de ahí viene la textilería con el diseño acordeón de la cultura tiahuanaco. Ahí están algunas técnicas que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? ¿Cómo se llama la técnica? Las chakras hundidas o elevadas. Póngale nombre. Chakras hundidas, Elevadas. chakras elevadas. Solamente esta técnica, ¿en qué región se practica? ¿En la selva, en el altiplano o en el llano? Hablen. En el altiplano. En el altiplano, no en el llano, no en la selva, sino en el altiplano. Por eso lo practicó, ¿qué cultura? La cultura tiahuanaco, ¿sí o no? La cultura tiahuanaco. Es una obra del hombre, ¿ah? Ustedes ven o no en la parte superior a un hombre trabajando, colocando tierra, ¿no es cierto? Haciendo el promontorio, preparando el relieve. Eso es una obra del hombre, ¿no? Que permitió, repito, cultivar productos que crecen hacia arriba, porque hay productos que crecen hacia abajo, como la papa, por ejemplo, y sin problemas por la disminución de la temperatura. De todas maneras crece el maíz, ¿no? Ahí lo ven ustedes, inclusive en algunos lugares de Bolivia y de Puno, todavía se practica o los camellones, para que vean, ¿no? Todo depende de la inversión, ¿no? De los gobiernos. Si los gobiernos quieren, puede volver los andenes. Si los gobiernos lo desean, pueden volver los camellones, ¿no? Entonces, no debería haber un muerto más por los friajes en el altiplano, porque sabemos que en esa zona nuestros antepasados pudieron soportar el frío aplicando justamente el poder que tiene el agua respecto a la inversión térmica, ¿no? Ahora con la tecnología, más todavía se puede evitar que la gente se muera de frío. Y claro, que se muera de hambre, ¿sí o no? Porque tenemos tecnología, ¿no es cierto? Tenemos ingenieros y lo que es más importante, tenemos recursos naturales para evitar que la gente del Perú profundo se muera de hambre. Sería un pecado que un solo peruano se muera de hambre teniendo papas, teniendo yucas, teniendo kiwicha, teniendo camotes, teniendo oyuquito, que ya les dije, es un potaje andino delicioso de la meseta del Collao. Y no lo vas a comer solo. ¿Con qué carne vas a comer el oyuquito para que sea más sabroso?
¿Con qué carne vas a comer el Charqui. ollito? Con charqui, ¿sí o no? Con charqui. Y no es necesario que le pongas arroz. Un buen plato de yuquito con charqui y un poquito de ají para que le dé sabor. El arroz, ustedes saben, llegó con los españoles, ¿no? Y nos hemos acostumbrado al arroz. Ya sabemos que el arroz produce algunas enfermedades, igual que el consumo exagerado del pan, ¿no? ¿Cuántos panes se debe comer para que no te afecte? Un solo pan, ¿no? Ustedes conversen con nutricionistas, le van a hacer lo mismo. Al arroz, dile no. Y al pan, dile poco, muy limitadamente. A ver, jóvenes, ahí vemos nosotros el relieve del Perú. ¿Cómo es el relieve del Perú? ¿Es plano o es accidentado? ¿Cómo es el relieve del Perú, jóvenes? Jóvenes cachimbos. Accidentado. Es accidentado, ¿no es cierto? Nadie puede decir que viajar, por ejemplo, a los Andes sea fácil. Tenemos que recorrer pistas al borde de precipicios. Miras abajo y te mareas, ¿no es cierto? En cada curva el chofer se juega la vida. Claro que sí. Cada vez que uno viaja, ¿no?, por tierra a un lugar de los Andes, tiene que encomendarse a Dios, tiene que rezar, tiene que pensar pues en que se va a portar bien de ahora en adelante, ¿no es cierto? Entonces es un riesgo pues viajar al Perú, pero se ven pues imágenes bellísimas, paisajes hermosos, todo tiene su premio. Cuesta llegar, pero cuando llegas disfrutas del paisaje. Hasta cuando regreses, obviamente, tienes que rezar nuevamente. Entonces, tenemos ahí varias regiones. En la costa, ¿qué cosa se puede extraer para llevarlo a Taipicala? Se puede llevar productos marinos, ¿no? Caña, palma, etcétera. O sea, el junco, ¿no? Una fibra para hacer casas. De la región Yunga, las frutas, el ají, la región Quechua, el Cusco, por ejemplo, el maíz, lo mejor, la calabaza, la papa. Y por supuesto de la región Suni, donde está Tiahuanaco, ahí está el ganado, lo que les dije, la lana, la quinoa, el oyuco, para que hagan oyuquito con charqui, ¿sí o no? Y hay ichu, porque del ichu se alimentan los camelios. Profesor, y si me voy a la selva, si me voy a la región de las charapas, ¿qué cosa voy a encontrar en la región de las charapas? Vas a encontrar coca, yuca, madera, frutas, etc. ¿Qué hace el hombre? ¿El hombre explota una región o todas las regiones? Explota todas las regiones para complementar su producción. A esta técnica, ¿cómo se le conoce, jóvenes? A esta técnica, ¿cómo se le conoce? Con el nombre de control vertical de los pisos ecológicos, ¿sí o no? A ver si se acuerdan, ¿qué cultura habría conquistado a los tiahuanacos? Los aymaras. Y por eso se fueron al Cusco. Y en el Cusco fundaron, ¿qué cultura les dije? En el Cusco fundaron, ¿qué cultura? Vamos, participen. Inca. Los incas. Los huaris serían una cultura contemporánea a Tiahuanaco, que su centro lo tuvieron en Huari, en Huanta, en lo que es ahora la región Ayacucho, ¿no? Por el norte se habrían desarrollado, difundido hasta la región de la Libertad, y por el sur hasta Cusco y Arequipa, ¿no? Su gran estudioso fue Luis Guillermo Lumbreras, inclusive lo denominó imperio al estado Huari. ¿Por qué? Porque es un estado centralizador. ¿Qué significa, profesor, un estado centralizador? Que todo lo controla. Así como los romanos decían, todos los caminos conducen a Roma, ¿qué habrían dicho los huaris? Todos los caminos conducen a ver, completen, todos los caminos conducen a la capital. ¿Cómo se llama la capital de Huari? Iñaque.
a Viñaque, a Ayacucho, ¿sí o no? Todos los caminos conducen a Viñaque, a Ayacucho. Todos, todos. Eso quiere decir que todos tienen que rendir cuenta al gobernante que esté en Ayacucho. Todos le tienen que rendir cuenta, todos les tienen que dar informes. Controla de todo, porque para eso están los grandes caminos, para eso están los chasquis, para eso están los quipus, para que el gobernante tenga idea, conocimiento de lo que pasa en su extenso territorio. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón se construyó una red de caminos, para centralizar el poder. ¿Quién manda entonces en el horizonte medio? ¿No? El señor Huari, ¿no es cierto? El señor Huari tiene poco o mucho poder, tiene mucho poder, ¿no? Por eso es que construye caminos, por eso es que construye ciudades y por eso es que hay gente que permanentemente le informa. ¿Quiénes le dan los informes a los señores Huari? En forma permanente, en forma puntual, en forma actualizada. ¿Quiénes le dan los informes de lo que pasa en las provincias o en las regiones a los señores Huari? Los chasquis, los mensajeros con quipus, ¿de acuerdo? Entonces, como es un Estado centralizado por la vía militar, el señor Luis Guillermo Lumbreras lo llama el primer imperio. Para que sea imperio, tiene que haber conquistas militares y luego tiene que haber una expansión multirregional. Profesor, ¿los incas tuvieron una expansión multirregional? ¿Usted lo asegura a los alumnos de CEPREVI que hubo una expansión multirregional? Sí, porque los incas se difundieron y construyeron ciudades en costa, sierra y selva. ¿Está seguro, profesor? Claro que sí. Por ejemplo, Viñaque está en la sierra, pero también estuvieron en la costa. Viñaque estuvieron en Ayacucho, pero también estuvieron en Lima, en Pachacamac, en el sur de Lima, o también en lo que es ahora San Juan del Lurigancho, Cajamarquía. También estuvieron ahí los Huaris, claro que sí. Estuvieron en Cusco, en Piquillacta, ¿no? Estuvieron en Cajamarca, en Otusco, ¿ah? En diversas ciudades estuvieron los Huaris. Pero profesor, usted me está hablando de Cajamarca, de Otusco, de Piquillacta, en el Cusco, en la costa, efectivamente, Cajamarquilla, en Lima, o Pachacamac en Lima también. Está bien, claro. En Huamachuco también, también había ciudades de Huari. Pero no me está indicando en la selva, porque usted nos decía que tiene que haber una expansión multirregional en costa, sierra y selva. ¿Y dónde está una ciudad Huari en la selva? ¿Lo han encontrado o no lo han encontrado? Sí se ha descubierto ya una ciudad Huari en la selva, la ciudad de Espíritu Pampa, o también llamado la ciudad de Vilcabamba. Vilcabamba, profesor, ¿no está en el Cusco? Sí, Vilcabamba está en el Cusco, pero está ubicado en la ceja de selva, en la selva alta del Cusco. Ahí se ha descubierto un resto humano, inclusive llamado el Señor de Huari. Así como hay Señor de Zipán, también está el Señor de Huari. Pero no te van a venir en el examen a qué cultura pertenece el Señor de Huari. Lo que puede venir en el examen es la siguiente pregunta. Como está en Vilcabamba, entonces en algunos libros lo reducen, ¿no? Le ponen más corta la palabra y le dicen Vilcas. ¿Dónde está el señor de Vilcas? ¿No? Está aludiendo con algún cambio a Vilcabamba, ¿no? Entonces cuando te pregunten el señor de Vilca, ya sabes que es el señor de Huari, descubierto en la ceja de selva del Cusco. Eso está ya en la selva. Con lo cual, ¿qué cosa estamos demostrando? Que los Huaris tuvieron una expansión multirregional, ¿sí o no? Por lo tanto, en costa, sierra y selva se siente, Huari está presente, ¿sí o no? A ver, entonces, ¿y por qué, profesor, los Huari fueron militaristas? Por la influencia de Nazca. Yo les dije, ¿cómo se formó Huari? Por la influencia de tres culturas. Huarpa de Ayacucho, que aportó el territorio, Nazca, que aportó el militarismo, las Fuerzas Armadas, la cerámica polícroma,
el urbanismo, la búsqueda de construcción de ciudades, y Tiahuanaco, que influenció en la religión, ¿no? Entonces, Huari es igual a la suma de Huarpa más Nazca más Tiahuanaco. Por eso decimos que los Huaris fueron militaristas y tuvieron una cerámica polícroma por influencia de los nazcas. Es precisamente esa cerámica polícroma elaborada en grandes tazones que nos va a representar al dios Huiracocha. Al dios Huiracocha. Hay un tazón inclusive ahí, no sé si lo pueden ver en la parte lateral y superior, hay un tazón polícromo. Esos tazones polícromos son de la cultura Huari, ¿no? Que usó moldes, ¿no? Para representar mayor cantidad de vasijas, ¿no? Claro, la calidad disminuye, pero la cantidad aumenta, ¿de acuerdo? En cuanto a la cerámica, ya les dije, fue una cerámica polícroma, tuvo 8 colores, ¿no? Fueron tazones que no usaban golletes, ni estribo, ni puente, ¿no? Tuvieron motivos geométricos, y esta cerámica es una cerámica utilitaria. Inclusive se dice que los tazones Huaris eran rotos en las ceremonias religiosas, era como un sacrificio que se hacía, ¿no? En vez de sacrificar seres humanos, sacrificaban a los tazones Huari. Entonces es una síntesis de Nazca más Tiahuanaco, ¿no? La elaboración de estos tazones Huari. Conclusión, ¿Huari fue un imperio, sí o no? Si fue militarista y fue expansionista, multiregional, fue el primer imperio del Perú antiguo, el primer imperio del Perú antiguo. Esa es la tesis del señor Luis Guillermo Lumbreras. ¿Qué cosa difunde? Ahí vemos el uso de andenes, el dios Huiracocha, el control de pisos ecológicos también. Pero el principal aporte de Huari fue el desarrollo urbano, en primer lugar, el desarrollo vial, construcción de caminos, y la difusión del quechua o runa chimi. Todas sus construcciones tuvieron siempre la idea de satisfacer las necesidades de los grupos gobernantes, como cabeza de región. Las ciudades eran cabeza de región porque a la región que llegaban eran gobernadas y explotadas por los señores Huari. Cabeza, ¿qué significa? Que tú mandas, que tú gobiernas, que tú controlas el recurso más importante, que era la mano de obra, la mano de obra. En algunos libros también figura, pero por si acaso les digo, que tenían un plano ortogonal. ¿Qué significa que las construcciones Huaris tuvieran un plano ortogonal? Significa que la pared y el suelo forman un ángulo recto. Pregunto, ¿un ángulo recto cuánto mide? Pregunta fácil de geometría. ¿Cuánto mide un ángulo recto? A ver, jóvenes, reaccionen. 90. 90 grados. O sea, las paredes eran derechitas, verticales. Y las paredes llegaban a tener hasta 5 metros. ¿Por qué? Porque las ciudades de Huari eran amuralladas. Eran ciudades que se preparaban para la guerra, que estaban dispuestos a defender militarmente la posición que ocupaban. ¿Dónde encontramos esta cabecera de región? Ahí están en La Libertad, Huiracochapampa, Cajamarquía, en Lima, Piquillacta en el Cusco, Tusco en Cajamarca, Vilcahuaín en Huaraz, Huarivilca en Huancayo. Ahí falta colocar Espíritu Santo en Vilcabamba, Cusco, ¿no? Que es la región donde se ha encontrado una tumba con un jefe Huari, por eso se le llama el Señor de Huari. A ver, ¿qué otro nombre tiene el Señor de Huari? A ver si se acuerdan. Porque recordar es volver a vivir. ¿Qué otro nombre tiene el Señor de Huari? Vamos, jóvenes, ¿ya se olvidaron? ¿Qué otro nombre tiene el Señor de Huari? Señor de Vilca. Muy bien, el Señor de Vilcas. Muy bien, tienen que intervenir, porque esa es una característica de los futuros cachimbos de Villarreal. Ser proactivos, ser empáticos,
ser entusiastas y, por supuesto, nunca quedarse callado, ¿no? A ver, jóvenes, ahí tenemos en el mapa las cabeceras de región Huari. Cuando ustedes escuchen la palabra cabecera de región, ¿a qué cosa se está refiriendo? A la ciudad de Huari, que lo tenían todo, hemos dicho, que todo, porque todo estaba fríamente, ¿qué? Porque todo estaba fríamente calculado, ¿sí o no? A ver, ¿cómo se llama la ciudad que está más al norte? A ver si se puede ver la diapositiva, dígame. ¿Cómo se llama la ciudad que está ubicada hacia el norte? La ciudad más boreal, la ciudad Huari más septentrional. Otusco. Otusco, que está en qué región ahora? En Cajamarca. ¿Cómo se llama la ciudad Huari más meridional? ¿Cómo se llama la ciudad Huari más austral? Piquillacta. Piquillacta, muy bien, la ciudad de Piquillacta, ¿de acuerdo? Ambas junto con Viñaque, Guarivilca, Cajamarquilla, Pachacamac, Atarco está en Cañete, por si acaso, en Lima, ¿no? Todas estas ciudades huaris fueron construidas para dominar el recurso más importante del Perú. ¿Y cuál es el recurso más importante del Perú? La mano de... Dilo. La mano de obra, el recurso humano, ¿sí o no? A ver, una pregunta que puede venir en el examen es el siguiente, fácil, ¿eh? Un regalito para ustedes. Antes que llegaran los huaris a Ayacucho, ¿quiénes poblaron ese territorio? Vuelvo a repetir la pregunta. Antes que los huaris llegaran a Ayacucho, ¿quiénes habitaban ese territorio? Huarpa. Los huarpas, muy bien. ¿Por qué? Porque los huarpas eran nativos de Ayacucho, ¿sí o no? Los huarpas eran nativos de Ayacucho. Eso lo tenemos que recordar por los siglos de los siglos, ¿sí o no? Entonces, Sí, profesor, no disculpe, olvidar. una pregunta. Claro, puede venir esa pregunta. Son preguntas chiquitas, pero venenosas. Preguntas chiquitas, Ok. pero venenosas. Respecto a Wari, ¿también es síntesis cultural de Pachacamac o no? Claro, todo lo que existía, por ejemplo, Pachacamac está ahí, es una ciudad huari, pero que ya tenía una existencia anterior a Huari. Pachacamac viene de la cultura lima del intermedio temprano, ¿no? Ya era un centro religioso de esa época y fue asimilado por la región Huari, ¿no? Quiere decir que el dios de Pachacamac también se convirtió en un dios Huari. Profesor, pues usted decía que Huiracocha es el dios. Sí, pero es el dios más importante, es el dios principal. Nuestros antepasados, ¿qué cosas fueron? ¿Monoteístas o politeístas? ¿Qué cosas fueron nuestros antepasados? Nuestros antepasados fueron Politeístas. politeístas. Cuando yo hablo Dios de los Huari, Dios Huiracocha, eso no quiere decir que sea el Dios único, es el Dios más importante. Cuando ellos se asentaban en diferentes regiones, usualmente, ¿qué cosa hacían? Adoptaban al Dios de dicha región. Por ejemplo, si iban a Pachacamac, ese es el Dios más importante, jóvenes de la costa. Pachacamac, ¿cómo lo podrían desestimar? ¿Cómo lo podrían dejar de lado? No, ellos tendrían que asimilarlo, pero obviamente diciendo a los pobladores de Pachacamac, ahora van a adorar al dios Huiracocha, ¿no? A ver, vamos a llegar a otro periodo conocido con el nombre de intermedio tardío, ¿no? En el intermedio tardío hay dos culturas que se van a desarrollar, la cultura chincha y la cultura chimú, ¿no? De las que vamos a hablar, pero existe también la cultura inca, la cultura chanca, los reinos aymaras, la cultura chachapoyas, ¿no? La cultura lambayeque, o ya les dije, la cultura chimú, ¿no? Esta etapa se caracteriza por ser los constructores de ciudades. El señor Lumbreras llama
al intermedio tardío con el nombre de constructores de ciudades. Si ha terminado el Imperio Wari, muy probablemente haya sido también un desastre natural o también una invasión militar provocada por los chancas y los yarovilcas de Huánuco. Lo cierto es que la gente deshabitó las ciudades Wari, la gente hizo que ya no vaya gente a las ciudades Wari y la gente retornó a sus ayus, o sea, del campo a la ciudad o de la ciudad al campo. Nuevamente la gente iría de la ciudad al campo por la derrota de los Waris. De tal suerte entonces que colapsa el imperio Wari y ahora vamos a volver a ciudades o a sociedades regionales. La expansión se va a reducir, ya no habrá una sociedad dominante, sino varias sociedades que pugnan por el liderazgo, que varias ciudades pugnan por llegar a ser lo que fue Wari. ¿Y qué cosa fue Wari? Fue un imperio, ¿sí o no? Entonces todas las sociedades, o mejor dicho, la mayoría de las sociedades del intermedio tardío van a buscar prevalecer, van a buscar el liderazgo, ¿no? Para constituirse en los sucesores de Wari, o sea, en constituirse también un imperio. En ese camino estará la cultura chimú, la cultura chincha, la cultura chimú, la cultura inca, ¿y qué creen? Cultura guerrera de Apurímac, la cultura chanca, guerreras por excelencia, la cultura chanca, guerreras por excelencia, ¿sí o no? Van a disputar territorios, van a pelear entre ellos por el control de los recursos humanos, por la mano de obra y por los recursos naturales. Cada una va a embellecer sus ciudades de una manera tal que a Luis Guillermo Lumbreras se le ocurrió denominar al intermedio tardío con el nombre de constructores de ciudades. ¿Por qué se le llama constructores de ciudades? Porque todos quieren imitar a Wari, es decir, todos quieren ser un imperio, ¿sí o no? Todos quieren ser, no todos podrán, por supuesto, ¿eh? Pero todos quieren, todos ansían, todos tienen ese anhelo de querer ser un imperio. Veremos, por ejemplo, cómo los incas construyen la ciudad del Cusco, buscan que sea la más bella de todas las ciudades, cómo los chimús construyen la ciudad de Chanchán, la ciudad de barro más grande de la costa norte, ¿no? Cómo los chinchas construyen la ciudad de Tambo de Mora como su capital, los chancas Hatun Andahuaylas, ¿no? Su capital, pero solamente una se va a imponer, ¿no? Solamente una se va a imponer, los incas, ¿sí o no? En el caso de los chinchas, ellos no querían ser un imperio, ellos no querían tener un liderazgo militar, ¿no? Porque ellos ya lo tenían, pero en el plano comercial, ¿ya? Ellos tendrían pues un lema. ¿Cuál sería el lema de los chinchanos para ustedes? Negocios son negocios. Negocios son negocios. Por lo tanto, ellos no querían hacer la guerra. Ellos, ¿qué cosa querrían hacer? Querrían hacer el comercio. ¿De acuerdo? Era un estado talasocrático. Si bien es cierto, ellos tenían predilección por el comercio marítimo y terrestre, tenían balsas con las cuales podían ellos desplazarse hasta Ecuador, hasta la región del Manta, en Ecuador, el norte, y también hasta Chile por Valdivia, ¿no? Y eso se llama comercio marítimo, por supuesto. Entonces, por eso se dice que eran un estado talasocrático, con su capital, Tambo de Mora, y por supuesto, con un comercio espectacular. Su comercio abarcaba 3 puntos, ¿no? Ecuador, ¿no? Las Islas Galápagos, la zona de Valparaíso, porque llegaban a Valdivia, y la meseta del Collao. Entonces, ¿cómo le llaman a ese comercio? Uniendo 3 puntos, ¿qué figura geométrica se puede formar? Uniendo 3 puntos, ¿qué figura geométrica se puede formar? Habla un comercio triangular, ¿sí o no? Pero obviamente ellos se propusieron
traer a las zonas andinas, tanto del sureste como la zona del sur de Chile, aquellos productos que son los más apetecidos por los sacerdotes, aquellos productos que son los más escasos porque solamente existen en el norte, y ellos con sus balsas, se dice que se desplazaban con 6.000 balsas para llegar a las zonas del norte, a conseguir lo que ustedes están observando. ¿Qué cosa creen que están observando? Los espóndilus, las conchas rojas, las ofrendas más importantes que tuvieron nuestros antepasados, ¿sí o no? Son las ofrendas más importantes, las que tenían más valor y que además tenían una función muy importante para los sacerdotes que predecían el futuro. A través de las conchas en el mar podían ellos saber si va a haber o no va a haber lluvias o si va a haber sequías. ¿De acuerdo? No se olviden que los espóndilus es un indicador geotérmico. ¿Qué significa un indicador geotérmico? Que me puede ayudar a saber si va a haber o no desastres naturales. ¿Y se puede o no se puede saber? Claro, porque estos espóndilus abundan en los mares calientes. Si el mar está caliente, muy caliente, demasiado caliente, entonces estos espóndilus van a ser numerosísimos. Y el sacerdote se pone alegre o se alarma frente a esto. Se alarma porque dice que van a haber muchas lluvias, demasiadas lluvias. Si no hay espóndilus porque el agua está fría, entonces el sacerdote también se alarma, porque al estar el agua demasiado fría no va a haber evaporación y tampoco habrá lluvias. ¿Qué le conviene al sacerdote? Mucha cantidad de espóndilus, ninguna cantidad de espóndilus o una cantidad moderada de espóndilus. A ver, contesten. ¿Qué cosa le conviene al sacerdote? ¿Muchos espóndilus, nada de espóndilus o una cantidad moderada de espóndilus? Responded en nombre de la cultura chincha. ¿Qué dicen? A ver, repite. Moderada. Una moderada cantidad de conchas, ¿sí o no? De conchas rojas, para que haya lluvias normales. Si hay muchas conchas, el agua estará muy caliente y se vendrá el fenómeno del Niño y vendrán lluvias torrenciales. Y si no hay conchas, no habrá lluvias y vendrá la sequía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se dice que era un geoindicador térmico el espóndilo y tenía mucho valor para el mundo ritual, para las ceremonias religiosas del Perú antiguo. Por eso lo llevaban al sur y luego lo llevaban a la meseta del Collao, convirtiéndose en un comercio triangular. ¿Y qué cosas recibían a cambio? Oro, plata, piedras preciosas, ¿sí o no? Y ellos dejaban las conchas ahí y venían con oro y con plata, ¿no? Entonces, y no solamente vendían eso, vendían también en el altiplano, vendían pescado seco y salado, ¿no? Vendían conchas o espóndilus y regresaban con bronce, regresaban con oro, regresaban con plata. Igual cosa lo hacían en Valparaíso. Su dios o su diosa fue la diosa Urpi Huachac. Urpi Huachac. Urpi significa paloma, la diosa de los pescadores, Urpi Huachac. Urpi en quechua significa paloma, no se vayan a olvidar. Chinchaycamac es el dios también de los chinchas, el dios de la fertilidad. Repito, fue un estado talasocrático que buscaron ellos sacarle el máximo provecho al intercambio sobre los espóndilus. Algunos historiadores y arqueólogos sostienen que tuvieron monedas, una sachita de cobre y unas primitivas balanzas para pesar, ¿no? El comercio se practicó en la costa durante el intermedio tardío, pero solamente en las culturas de la costa. ¿Cuáles fueron esas dos culturas? La cultura chincha y la cultura
Chimú, pero por supuesto la que más destacó fue la cultura chincha, un estado que practicó el comercio marítimo y por supuesto también la agricultura, también la pesca, porque fue una cultura costeña. Estos señores nunca hicieron la guerra a nadie, fueron sometidos pacíficamente por los incas, ¿de acuerdo? Fueron sometidos pacíficamente por los incas, ¿de acuerdo? Y se convirtieron en los amigos de los incas. Cuando capturaron al inca Atahualpa, cerca del inca Atahualpa estaba su amigo, el rey de Chincha, a quien los españoles mataron, ¿no? Inicialmente porque lo confundieron con el inca, ¿no? Entonces, ellos no querían, repito, hacer la guerra, querían hacer la paz. A esta clase de estados también se le conoce con el nombre de estados talasocráticos, ¿no? Estados talasocráticos. La cultura chimú fue descubierta por Max Zule, ¿no? Y por supuesto es una cultura de la costa, pero de la costa norte. Chincha fue una cultura de la costa sur. Su capital fue Chanchán, ¿no? Y una cultura expansionista. Esta cultura por el norte se extendió hasta Tumbes y por el sur hasta Pativilca, o sea, hasta Lima. ¿Pudo haber llegado, sí o no? Claro, pudo haber llegado a lo que es ahora el Palacio de Gobierno, donde está Pedro Castillo, pero no lo pudo hacer porque fueron sometidos por los incas, nuevamente, por los incas. Por Tupac Inca Yupanqui, pues el más grande conquistador del Tahuantinsuyo, el Alejandro Magno del Perú, ¿no? Antiguo, Tupac Inca Yupanqui, conquistó a los chimús, sometió a la ciudad de Chanchán. Chimú responde pues a la influencia del Lambayeque o la cultura sicán por su influencia en la metalurgia. Los chimús sometieron a los lambayecanos y los lambayecanos van a influenciar en su metalurgia, o también llamado orfebrería. Van a tener también una influencia, aunque un poco lejana, de Tumbes y de Huari, ¿no? En su versión mochica, porque está ubicado en la costa norte. ¿Cuál es el mito que explica la historia de los chimús? Hay un mito que dice que fue el creador de la sociedad chimú. ¿Quién creó la sociedad chimú y fue el fundador de Chanchán, la capital de los chimús? Tacainamo. Tacainamo, muy bien. Tacainamo inició la construcción de la primera ciudadela de la ciudad de Chanchán, porque ahí los reyes nacían y luego ahí también los reyes morían, ¿sí o no? Entonces no se olviden del primer rey, ¿no?, de la cultura chimú llamado Tacainamo. ¿Y cómo se llamó el rey del apogeo? El rey que llegó hasta Lima inclusive, pero ya no pudo avanzar más porque fue sometido por Tupac Inca Yupanqui. Se llamó Minchancaman, no se olviden, Minchancaman. Respecto al origen, también podemos decir que el mito en Nailán, ¿no?, corresponde a la cultura lambayeque-ocicán. Y en orfebrería, en la que destacaron los lambayecanos, ellos inventaron el tumi de oro, pertenece a la cultura lambayeque-ocicán, y los chimús simplemente imitaron a ese cuchillo ceremonial y lo representaron, pero el original pertenece a la cultura lambayeque. ¿Y qué representa el tumi? El rostro de Nailán, el dios de los lambayecanos, o también llamado cultura sicán. Los chimús tuvieron como diosa a la diosa Shi, que era la luna, al dios Chan, que era el sol, o al dios Ni, que era el mar, ¿no? Esos fueron los dioses más importantes de Chimú. Abarcó un reino, por eso es que había un reino tiene como máxima autoridad un rey, que tenía numerosos señoríos, que tenían caciques o alaec, ¿no? Muy similar estos nombres a la cultura mochica. Pero el rey se llamaba el gran Chimú, el señor Chimú, ¿no? Ya les dije, Minchancaman fue el gran señor Chimú que dominó en la época del apogeo, cuando abarcaba Chimú desde Tumbes por el norte hasta Lima por el sur, ¿sí o no?
Pero, ¿qué Auqui derrotó a los chimús y los sometió? Tomando la ciudad de Chanchán y enviando a Minchancaman a Cusco. El gran Tupac Inca Yupanqui, cuando gobernaba Pachacútec todavía. O sea, ¿qué cosa era Tupac Yupanqui? ¿Ya era el Inca Supremo o era el Auqui? Era Auqui. Era el Auqui, ¿sí o no? El príncipe sucesor. Todavía no era el Inca Supremo porque todavía vivía su papá, el Inca Pachacútec. Y ahí vemos algunas vistas de el desarrollo urbano de los chimús, ¿no? Como vemos, ¿fue una ciudad de piedra o una ciudad de adobe? ¿Qué cosa fue Chanchán? ¿Una ciudad de piedra o una ciudad de adobe? ¿Qué dicen ustedes? Vamos, cachimbos, ¿qué cosa dicen ustedes? Adobe. Fue una ciudad de adobe. Claro, fue una ciudad de adobe, la ciudad de adobe más grande, ¿no? Del Perú, ¿no? Y de la costa también, es Chanchán, ¿no? Y ahí tenemos también una muestra de un arte en el que destacó los chinchas y los chimús, el arte del tallado sobre la madera, ¿no? Los chimús y los chinchas destacaron en este arte. ¿Cómo se llama el arte del tallado sobre la madera? ¿Cómo se llama? La xilografía, pero con X inicial. Ahí, no sé si se puede ver ahí un personaje sagrado, está portando unos vasos también, de la cultura chimú. Ese personaje, ¿qué arte es? No es cerámica, es xilografía, ¿no? Y en la parte de esa enorme pared, ¿no? de la ciudad de Chanchán, ahí se ven pues imágenes de aves, la imagen, justamente cuando nosotros vemos como una especie de curvitas, las curvas significan el mar, la diosa Ni, ¿no? En la parte baja también vemos ahí unas figuras geométricas de las ciudadelas de Chanchán. Y en la parte del otro extremo vemos a la cerámica de Chanchán. ¿Cómo es la cerámica de Chanchán? Es monócroma, escultórica. Ven unos monitos andando junto al asa. Y va a haber dos tipos de asa estribo y el asa puente. Pero eso siempre va a ser monócroma. Siempre va a ser monócroma. ¿De acuerdo? Y hay personajes de animales y personajes también antropomorfos. Los hombres más poderosos se van a colocar una especie de tocado sobre la cabeza igual a la cultura mochica, ¿no? El gran Chimú, el señor Chimú, se colocaba pues una corona metálica semilunar. Significa que la orfebrería va a ser el arte más destacado de los chimúes. Y ahí vemos un cuchillo de un tumi estilizado. ¿Qué significa un tumi estilizado? ¿Qué es el original o qué es uno copiado? ¿Qué es uno copiado? Y ahí está, ¿qué dios? ¿La diosa Shi o el dios Nailán? ¿No? Ahí lo vemos al dios Nailán también estilizado. Posiblemente habría sido uno de los dioses también de Chimú, pero un dios ya secundario, porque para ellos su dios principal fue el dios Shi, la diosa Shi, la luna, o el dios Sol, el dios Chan, ¿no? Pero eso que quede claro, que cuando los incas conquistan a los chimúes, ven en los chimús la posibilidad de decorar el templo del Sol en el Cusco, el Coricancha, con planchas de oro. Y precisamente cuando los españoles en 1533 llegan al Cusco por primera vez, se quedan embelesados al ver que el Templo del Sol estaba cubierto con planchas de oro por afuera y por dentro, y que al interior había un jardín totalmente hecho de oro y un canal totalmente de oro. ¿Qué orfebres habían hecho esta construcción tan hermosa? ¿Los orfebres de la cultura chincha o los orfebres de la cultura chimú? ¿Qué dicen ustedes? Que habían heredado el arte de la cultura sicán o lambayeque. Obviamente los orfebres de la cultura chimú, ¿sí o no? Esto hizo que Tupac Inca Yupanqui conquistara a los chimús, ¿no? Por su gran orfebrería. Y también Tupac Inca Yupanqui conquistó a los chachapoyas de la selva, ¿no? Aquella cultura donde abundan pues las charapitas. Pregunto, ¿qué cosa de la selva es lo que más les gusta a los hombres? A ver, jóvenes,
Inspírense. ¿Ah? Inspírense y dígame qué cosa de la ceja de selva le gusta más a los hombres. A ver, jóvenes, ustedes pueden responder con suficiencia esta pregunta. La selva, qué bonito, la selva, qué cosa de la selva te gustaría tener en tus manos. Inclusive probarla, porque es rico, tengo que admitirlo. Vamos. Primero para comer, ¿qué cosa es lo mejor para comer? La miel de abeja. ¿Y qué cosa te da mucho vigor y mucha resistencia al cansancio? La hoja de coca. Y para navegar, ¿qué cosa es importante? De la selva. Para navegar, los chimús fueron comerciantes, los chinchas también fueron comerciantes, ¿no? Claro que los chimús también tuvieron mucha agricultura, claro que sí, todas las culturas tuvieron agricultura. Es más, los chimús tuvieron una técnica agrícola que consistía en cavar el suelo hasta encontrar tierra húmeda y ahí cultivar la totora, ¿no? Los Eso se huachaques. llama los huachaques, claro, las chacras hundidas. Los chimús tuvieron las chacras hundidas o también llamados huachaques. Aparte de los canales de irrigación que ellos tomaron de los mochicas, como por ejemplo el canal La Cumbre, de cerca de 100 kilómetros de longitud, ¿no? Pero aparte de todo eso, pero ellos destacaron en navegación, y en navegación no van a irse pues con caballito totora, ¿no? Al Ecuador a conseguir espóndilus, tienen que ir con balsas a vela, pero esas balsas ¿con qué se hacen? ¿Con hierro o madera? ¿Cómo se hacen esas balsas? ¿Con hierro o madera? Madera. Se hace con madera. ¿Y la madera de dónde sale? ¿De qué zona haya más abundante madera? De la selva, pues. Entonces, por eso el señor Auqui Tupac Inca Yupanqui conquistó a los chachapoyas. Y con eso los incas van a estar más pobres o más ricos que nunca. ¿Qué dicen ustedes? Los incas van a estar más ricos que nunca, ¿sí o no? A ver, jóvenes. Intindiquichu Manachu, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que los atormente? Profesor, disculpe, ¿qué es el filigrana? Filigrana, junto con el martillado, el repujado, el fundido, ¿no? Son técnicas de la metalurgia, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un metal, al metal, tú lo que está en estado sólido, tú lo metes al horno para que se ponga en estado líquido, ¿sí o no? Una vez que está en estado líquido, eso se llama la fundición, lo metes a un molde para que se haga el moldeado, la figura que tú quieres conseguir. Como todavía no tiene buena forma, la forma que tú quisieras, le haces el repujado, o sea, con un cincel le haces cortes para tener la forma que tú quisieras. Y obviamente poco a poco le vas dando forma, lo vas adornando y ahí viene la filigrana, ¿no? Que consiste en darle formas cada vez más finas al mineral. Son técnicas de la orfebrería, ¿no? En la que destacaron los hombres de la cultura chimú, pero su arte lo tomaron de la cultura sicán o lambayeque. Otra pregunta, por favor. Solamente para decirle que las culturas chimú, Profesor, sí, sí, de curiosidad, ¿se habrán encontrado restos de alfareros de esa época o no? claro, la alfarería es la cerámica. Esta vasija que ustedes están viendo, monócroma, es de la cultura chimú. Claro, y en los museos de Pueblo Libre, por ejemplo, que está por la cuadra 19 de la Avenida Brasil, ahí está el Museo de Antropología. Frente a la Municipalidad de Pueblo Libre está el museo donde está la colección más completa de huacos de la cultura Chavín, Pará, Canaca, Mochica, Tiahuanaco, Huari y por supuesto los chimús. Ustedes pueden ir al Museo de Pueblo Libre y van a encontrar todo, hasta de los incas, hasta de la República. Van a encontrar hasta los carruajes de los virreyes, ¿verdad? Vayan, cuesta solamente 5 soles, ¿no? Y van a encontrar
Pues una gran cantidad de información también ahí, claro que sí. Y los chinchas también tuvieron tuvieron metalurgia. Por ejemplo, ellos representaron una especie de botellas con el rostro de hombres con grandes narices. Eso se llama los narigudos, ¿no? A la representación de la metalurgia de los chinchas se llama los narigudos. Y su cerámica se llaman los toneles, representaron vasijas en forma de barriles, por eso se llama los toneles. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, para pasar a la práctica? ¿Qué cultura sometió a los chinchas? ¿Qué cultura sometió a los chimúes, a los chancas? ¿Qué cultura sometió a los chachapoyas, a los reinos aymaras, a los ismay de Lima? Ya no estaba la cultura Lima, estaban los ismay. ¿Qué cultura dominó a todas ellas? Los incas, ¿sí o no? Los incas, iniciándose en el siglo XV el horizonte tardío. ¿Con qué inca? Que venció a los chancas en la batalla decisiva de Yahuarpampa, con el inca Pachacútec. Claro, antes de Pachacútec su nombre era Cusi Yupanqui, ¿de acuerdo? Entonces los incas vencen a todos porque van a tener el ejército más importante, más numeroso. ¿Y por qué van a tener el ejército más importante, profesor? Porque tienen cositas para invitar. Aunque parezca raro, el que invita se vuelve más poderoso. ¿Sí o no? El que invita tiene todo lo que se imagina tener. ¿Por qué? Porque simplemente hace alusión a esa frase. Hoy por ti, mañana por mí. Yo te invito a banquetes, te invito a una fiesta, te invito chicha de jora, te invito carne de cuy con sus papas, y luego tú me vas a hacer un favor, me vas a dar hombres para mi ejército. ¿Aceptas o no? Si no me aceptas, cuidado, me puedo molestar y mi Dios también. ¿Y qué pasa cuando el Inca se molesta? ¿Qué pasa cuando el Dios Sol se molesta? ¿Pueden o no desaparecer a todos los hombres que se niegan a colaborar? Así que mejor te conviene colaborar, dar tus tierras, una parte de tus tierras y dar también tu apoyo, ¿no? Con tu mano de obra a los incas, porque si no, los incas dejarán de ser tus amigos, los incas dejarán de ser tus vecinos y se convertirán en tus opresores y en tus agresores inclusive. Obviamente hubo sociedades que se dejaron someter pacíficamente por los incas, como es el caso de quién. ¿Qué sociedad se dejó someter por los incas pacíficamente? Habla. Los... ¿Qué sociedad, qué cultura se dejó someter pacíficamente por los incas? Los chinchas, profesor. Los chinchas y luego los reyes chinchas y los reyes incas, ¿en qué se convirtieron? En amigos. A ver, jóvenes, voy a hacer una pausa de 2 minutos para pasar la práctica. Un momentito, por favor.
Ahora sí, como un comprendido al audio, jóvenes, ¿cómo se escucha? Ya se escucha, profesor. Ya, ahora sí. Sí, profesor, sí se escucha. Pregunta número 1. La cultura chincha se distingue básicamente ¿por qué? Comercio. Por el comercio, muy bien. ¿Chimú tiene influencia de qué cultura? Lambayeque. Lambayeque o Sicán, no se olviden, Lambayeque o Lambayeque. Sicán. Pregunta 3. ¿Tiene como dios a Huiracocha quién? Tiahuanaco y Huari. Tiahuanaco y Huari, letra E. Pregunta 4. ¿Las esculturas de Tiahuanaco qué representan principalmente? Monolitos antropomorfos. Muy bien, monolitos de hombres, de sacerdotes. Pregunta 5. Técnica de cultivo de la cultura chimú. Huachaques. Huachaques o también llamado chacras hundidas, ¿sí o no? A ver, pregunta 6. La planificación Wari, para la planificación Wari, qué cosa desarrolló? Un complejo sistema urbano. Muy bien, un complejo sistema urbano, planificación urbana. La pregunta 7. Máxima expresión en navegación. Chincha. La Chincha. cultura chincha, ¿sí o no? Pregunta 8. ¿La cultura chimú corresponde a qué periodo? Intermedio tardío. Intermedio tardío, letra D. No fue una característica de la metalurgia prehispánica. Uso del hierro. El uso del hierro, porque no llegamos, ¿no? al uso del hierro. Solamente a qué aleación llegamos, al uso del bronce, ¿no? El bronce. Que lo usó Tiahuanaco. La tumbaga es una aleación del oro-cobre, del oro y el cobre, por eso también se le llama cobre dorado, cobre dorado. El laminado es una técnica también de la orfebrería, el martillado también. ¿La ciudad de Chanchán pertenece a qué cultura? Chimú. Chimú, la capital. ¿Y fundada por quién? A ver, ¿fue fundada por quién Chanchán? Tacainamo. Tacainamo, muy bien. Cultura que pertenece al intermedio tardío. Lambayeque. Lambayeque, muy bien. Ciudad, región de Huari. Otusco. Otusco de Cajamarca. Sobre el dios Huiracocha, ¿qué podemos decir? ¿Fue difundido por los Tiahuanaco? Muy bien, fue difundido por los tiahuanacos, ¿sí o no? 14. Los huacos silbadores del intermedio tardío. Ojo, cuando digo huacos silbadores pueden ser de la Vicus o de la cultura chimú. Pero ¿cuál de los dos están en el intermedio tardío? ¿Cuál de los dos hemos visto Chimú. que están en el intermedio? ¿Es chimú, sí o no? Y la pregunta 15. Siendo Auqui conquistó a la cultura chincha. Tupac Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui. Ciudad, región de Huari. Ya lo hicimos, Otusco. Otusco, claro. Sí. A ver. Sobre el dios Huiracocha. Profe, nos toca la 16, esa ya hicimos. Allá. Sí. Con respecto a la cultura chanca. ¿Qué cosa hemos dicho de la cultura chanca? Que fueron guerreros. Enfrentaron a los incas. Y se enfrentaron a los incas en la batalla de Yaguarpampa. ¿Ganaron o perdieron? ¿Ganaron o perdieron? Perdieron. Perdieron, ¿sí o no? Perdieron. Claro. Dios principal de los reinos aymaras del altiplano se llamó Dios Tunupa. Es un dios identificado con el lago Titicaca. Los reinos aymaras tuvieron como principal actividad económica la ganadería, pero también fueron sometidos por los incas en la época de Pachacute. 18. Sobre la metalurgia de Sicán, ¿qué pueden decir? O Lambayeque también. Influyó en la cultura chimú. Que influyó en la cultura chimú. Muy bien, letra C. Pregunta 19. La cultura chincha tenía como diosa a la madre de los peces, llamado ¿con qué nombre? ¿Con? No. Urpi Huachay. Urpi Huachay o Urpay Huachac. Urpi Huachay, porque Urpi tiene que el nombre de la paloma, ¿no?
Mito que pertenece a Chimú. Takainamo. Takainamo, el fundador de Chanchan y de la sociedad Chimú. Muchas gracias, jóvenes, por la atención y será hasta una nueva oportunidad y como siempre, a triunfar. Hasta luego, jóvenes. Gracias también al personal administrativo que nos acompaña. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad la próxima semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.